Buen día, compañeros, somos la pareja número 4. Mi nombre es Emily Morales. Mi nombre es Marlene Ramírez. En este momento vamos a hablar acerca de dos trastornos, que es el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad y el trastorno obsesivo-compulsivo. En el trastorno pasivo-agresivo se dice que estas personas resisten a los requerimientos externos, es decir, a las demandas de los demás, con expresiones como la terquedad, el olvido, combinado con algunas actitudes negativas y derrotistas. Este tipo de comportamiento persiste e incluso cuando es posible mostrar un comportamiento distinto y más efectivo. Las personas con este tipo de trastorno de personalidad son manipuladoras y son dependientes de los demás, por lo que se muestran poco pesimistas y resentidas. Las causas de este trastorno suelen afirmarse por expertos que se da por factores biológicos y ambientales. Los investigadores piensan que las personas que muestran este comportamiento suelen expresarlo desde la infancia. El estilo parental de sus progenitores, las dinámicas familiares y otras influencias de la infancia pueden contribuir al desarrollo de este trastorno de la personalidad. El abuso durante esta etapa vital o los castigos severos, el abuso de sustancias en la adolescencia o la baja autoestima también pueden fomentar el desarrollo de comportamiento pasivo-agresivo. Es importante mencionar que otras condiciones de la salud psicológica pueden parecer comportamientos pasivo-agresivos, por lo que es necesario tenerlos en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico correcto de este trastorno de la personalidad. Por ejemplo, los trastornos que se confunden con el trastorno pasivo-agresivo suelen ser trastornos por déficit de atención e hiperactividad, estrés, trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, trastorno de personalidad esquizotípica, esquizofrenia, abuso de alcohol y adicción a la cocaína. Algunos de los síntomas del trastorno pasivo-agresivo es que suelen mostrar una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Su comportamiento provoca el enojo tanto de las personas cercanas a ellas como la de los extraños. Los síntomas de este trastorno son ser desagradables o irritables, ser olvidadizos e irrespetuosos con las demás personas, realizar tareas de manera insuficiente, actuar de forma hostil, actuar de manera obstinada, culpar a los demás aunque estos mismos tengan la culpa, quejarse de no ser apreciado, mostrar resentimiento y mal humor, temer a la autoridad, rechazar a las sugerencias u opiniones de los demás. Para las personas que poseen este problema es necesario la ayuda psicológica, pero también se pueden hacer algunas cuestiones como las siguientes. Identificar las posibles razones por las que se comportan de esta manera. Pensar antes de actuar. Calmarse antes de reaccionar a las situaciones que afectan. Ser optimistas. Ser honestos con los demás y expresar sus sentimientos de manera sana. Ser consciente de su comportamiento. Hola. Señorita. ¿Sí? Señorita, hace rato estoy esperándola acá en la cola. Usted está haciendo otra cosa en vez de su trabajo. ¡Qué barbaridad! ¿Ya me puedes atender? Ya. Quiero un pan con pollo. Un momentito, yo voy a tomar la orden, pero primero voy a atender a las ¿Qué? Mira, yo he venido acá primero. Yo estoy... No. Ya, no me quieres atender. Sí le quiero atender, pero... Ya, estoy tarde, ya. Pero... Señora, ¿por qué no pasa? No, señor, está bien, no disculpe por la molestia, por favor, pase usted. Pero son tus derechos, pasa, te va a atender la cojera. Está bien, no me importa, de verdad. ¿Segura? Tienes que pasar, son tus derechos.
tranquila, tranquila, no pasa nada, hay que saber entender. No sabemos qué preocupación tiene la gente, o sea, no sabemos, hay que saber entenderla. Pasa que no le quiso dar preferencia a la señora, por eso es que se generó todo este percance. No, pero más bien perdonen, en verdad no quería incomodar a nadie. No te preocupes, en serio, eso todo bien. Sí, tú tranquila, hay que hacerle... Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal. Algunas de las características de este trastorno es la falta de decisión, dudas que reflejan una profunda inseguridad personal, la preocupación excesiva por detalles, reglas, listas y la organización, el perfeccionismo que interfiere con la actividad práctica, la rectitud con la preocupación injustificada por el rendimiento hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y relaciones personales. La hiperexigencia hacia sí mismo y hacia los demás. El sentimiento de frustración, rabia, irritabilidad y agresividad por no lograr metas que se exigen. Diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Por lo general, el diagnóstico suele darse de manera fácil durante la primera entrevista clínica, pues los síntomas o características suelen ser muy evidentes, tanto en lo que el paciente informa como en lo que se puede observar en el comportamiento durante la entrevista. Entre el diagnóstico está preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización de horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas, es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias que son demasiado estrictas. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, con exclusión de las actividades de ocio y las amistades. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores. Incapacidad para tirar los objetos gastos o inútiles, incluso cuando no tienen un valor sentimental. Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás. El dinero es considerado algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. Muestra rigidez y obstinación. Es importante señalar que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no es equivalente al trastorno compulsivo de la categoría de los trastornos de ansiedad. En los rasgos de la personalidad, por lo cual el individuo se manifiesta en extremo flexible y desarrolla ideas muy rígidas. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Definitivamente el orden es parte de mí, siempre está conmigo, ya es algo con lo que nací. Como un ritual para aliviar su ansiedad todas las mañanas, Wendy Polanco retira las cosas de su escritorio para limpiarlo. De lo contrario, un incómodo pensamiento acecha su tranquilidad. Desde pequeña sentía la necesidad de tener todo en orden y limpio. Yo sentía que todo lo que tocaba me estaba ensuciando las manos. Entonces yo tocaba un cuaderno, por ponerte un ejemplo, y si tenía la oportunidad yo me iba a lavar las manos en ese momento. Si tocaba la chapa del baño, yo sabía que ahí estaba lleno de gérmenes, ¿verdad? Entonces yo tenía que lavarme las manos. Incluso para entrar al baño yo me lavo las manos antes de entrar y después. Y si no puedo tocar la chapa de la puerta, para mí mejor, ¿verdad? Agarro papel y lo cierro con papel. En la adolescencia solía coleccionar recortes de Beckham. Durante 8 años esta repetitiva actividad custodiaba su tiempo. Empecé a guardarlos en cajas, porque era mucho, ¿verdad? Entonces los ordenaba desde los más viejitos hasta los más nuevos, de abajo hacia arriba. Los empecé a ordenar, les ponía fecha, porque al principio no guardaba toda la hoja del periódico, ¿verdad? Sino solo recortaba las fotos, les ponía fecha, los guardaba todo siempre con orden. Controlar sus pensamientos le resulta difícil. La impaciencia, la intolerancia y la frustración la encarcelan en los momentos menos esperados. Cuando yo voy a otro lugar en donde las personas no son ordenadas, lo primero que hago es pensar en
esto yo lo pondría allá, esto debería estar allá. Siempre, hasta mentalmente, ordeno. Entonces siento que es incómodo porque no puedo vivir en un lugar así tranquila y estar sin pensar en cómo ordenar. La rigidez mental por mantener la limpieza y el orden la llevó a lavarse tanto las manos hasta el punto de lastimarse la dermis. No tuve que ir con el psicólogo, sino fue un proceso interno, en donde yo dije, no puedo seguir así porque me estoy haciendo daño. Entonces fue donde poco a poco hice lo posible y me esforcé por ya no pensar en que las cosas estaban sucias. Entonces fue un proceso tal vez unos 8 meses en los que estuve haciendo eso y sí, me lastimé mucho las manos de lavármelas tanto, ¿verdad? Y luego decidí que ya no lo tenía que hacer. También tenía que aprender a vivir a que no en todos los lugares me iba a poder lavar las manos cuando quisiera. Entonces fue donde decidí que no y poco a poco fui quitándome ese hábito y ya hasta la fecha pues ya vivo más normal, ¿verdad? Ya he tratado de calmar un poco esas cosas que me nacían hacer.